Hola chicos, buenas tardes, buenas noches. Da lo mismo. Nuevamente nos encontramos porque esta corresponde a la clase de física para el nivel de primero o segundo medio. Por lo tanto, lo que vamos a repasar aquí es lo que vimos la semana pasada, el miércoles pasado en la mañana, en la primera hora, a las 9, donde yo les empecé a comentar los aspectos básicos de esto que nosotros llamamos vectores, ¿ya? ¿Alguien se recuerda cómo era, o sea, cómo habíamos definido un vector en el fondo? Vectores. Tratando de intentar definir los vectores, ¿se recuerdan ustedes qué más o menos habían visto? Háganlo mentalmente, ojalá se puedan acordar, a ver si lo pueden ver ahí. Vectores. Yo ahora en mi pizarra he puesto una cuadrícula que después se las voy a explicar bien para que podamos hacer el trabajo y lo puedan comprender en mucha mejor forma. Y la próxima clase que nos corresponde el miércoles voy a usar también, vamos a compartir pantalla con un programa que se llama el Geomat, para poder hacer la lectura de los vectores, poderlos mover en el espacio para que ustedes entiendan cómo vamos a aprender a sumar, a restar, ¿ya? A calcular la dirección de un vector para poder ver si el vector va hacia el sector positivo, sector negativo, ¿ya? Del cuadrante, porque todo esto tiene un sentido. Pero lo importante es entender los vectores que los matemáticos lo usan primero, dicen que es un ente matemático, ¿ya? En realidad no nos dice mucho. Pero si a este ente matemático nosotros le ponemos ya apellidos, puede ser un punto, ¿no es cierto? Puede ser un punto, puede ser, por ejemplo, una recta, una línea, ¿ya? Y que tiene una finalidad, ¿ya? Una línea que tiene un comienzo en el espacio, tiene una trayectoria y finalmente tiene un fin. Por lo tanto, podríamos ver que en este caso el vector podría tener fácilmente un punto de partida y un punto de final, ¿no es cierto? Y esto es un vector. Ahora, quiero que entendamos una cosa. Todo esto de los vectores se utiliza en física para poder representar magnitudes, ¿ya? Eso es lo importante que deben entender. Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos de los vectores? O sea, ¿cómo nosotros, qué definimos en un vector? ¿Qué nos interesa conocer de un vector? Borremos acá, borremos aquí. Ya teniendo claro que el vector en el fondo es una recta que tiene un principio y tiene un fin, pero ya vamos a agregarle algunas características más para que sea vector realmente. Lo que vamos a ver es que hay tres aspectos importantes a considerar en el vector, ¿ya? ¿Se recuerdan cuáles eran esos aspectos en el fondo? Uno era el módulo, que lo vamos a volver a repasar. El módulo, la dirección, la dirección y el sentido. Es decir, ya, esta pequeña recta o este pequeño segmento cuyo principio o punto de inicio es este y punto final es B, ya tiene tres características que son básicas, que es el módulo, la dirección y el sentido. Estas tres características son básicas que las aprendamos a manejar, porque de eso va a depender cuando deseemos entender o tengamos que entender, por ejemplo, el movimiento de ver la aceleración de algún móvil, ver, por ejemplo, la fuerza necesaria para mover algo que está estático en el suelo y del cual hay que hacer una fuerza, porque allá vamos encaminados a ver después fuerza, y vamos a tener que aplicar las leyes de Newton, que las vamos a hacer simples para que las puedan entender. Son tres leyes de Newton. Una de ellas es bien sencilla. Todo principio de acción implica una reacción. Es decir, cuando ustedes empujan algo, cuando empujan la muralla, ustedes en el fondo están haciendo una fuerza, ¿no es cierto? Supongamos que sean 3 calugas la fuerza que están haciendo para mover, pensar que están moviendo una muralla. Entonces, el primer principio de Newton dice que todo principio de acción tiene un sentido de reacción. Por lo tanto, también la muralla a ustedes les ofrece una resistencia equitativa a la que ustedes hacen. Bueno, eso se va a demostrar a través de los vectores porque vamos a aprender a leer precisamente lo que es el módulo, la dirección y el sentido. Partamos con el primero, ¿ya? Vamos a analizar entonces qué es lo que es el módulo. Borré el vector, no tenía para qué. El módulo se refiere, para que ustedes lo entiendan bien, a la longitud, ¿ya? Longitud del vector, es decir, cuánto me mide el vector. El vector puede medir unidades, que después las vamos a ver, ¿ya? En un cuadro de matemáticas nosotros podríamos jugar, ¿no es cierto? Si hiciéramos un cuadrado acá, ¿sí? Y
cada cuadradito fuera una unidad. Por lo tanto, yo aquí tendría 3 unidades, ¿no es cierto? 3 unidades. Y si un vector está puesto acá, ya, para mí va a valer prácticamente 3 unidades, ¿no? Si ahí lo tiramos hacia abajo, va a valer 3 unidades. Por lo tanto, esa es una forma de poder medir un vector a través de unidades. Pero no nos adelantemos tanto. Veamos primero, el vector dijimos que es un segmento que tiene un sentido, ¿ya? Y estamos viendo en este momento el módulo de la longitud del vector. Entonces, primero que nada, para poder entender cuando estamos frente a un vector, nosotros siempre que querramos entender y escribir un vector, los vectores siempre los vamos a definir con letras, ¿ya? Porque es lo más obvio en este sentido. Supongamos que el vector se llama para nosotros el vector A. ¿Perfecto? Para mí este es el vector A. Pero lo importante de esto, que para mí este A en el fondo no me dice absolutamente nada. Pero ¿qué me dice si realmente es un vector? O estoy frente a un vector para poder entender un vector. Yo a esto le tengo que agregar encima esta flecha en el fondo que me está indicando que el vector es eso. El vector A. Por lo tanto puede haber un vector B, puede haber un vector B, puede haber un vector N, ustedes quieran como lo quieran llamar, pero siempre haciendo la salvedad de poner encima una flecha, el vector Z, por ejemplo, ¿ya? El vector Z. Entonces, estamos enfrente de la notación de un vector. ¿Por dónde partimos? Poniendo una letra y sobre eso ya sabemos que estamos hablando de un vector. Si le sacamos la letra, para mí simplemente puede ser un punto, es decir, el inicio de una recta, ¿ya? Puede ser del segmento A. No me dice absolutamente nada más. Un punto en el espacio, absolutamente nada más. Pero si yo le agrego ya esta característica, que es el vector, la flecha, ya me está diciendo algo más que tenemos que entender y tener cuidado al hacer la lectura de un vector. Entonces, dada esta explicación, que es bien simple, ya sabemos que los vectores se escriben con letras mayúsculas y se pone encima un sombrerito que es una letra, que es una flecha. Ahora, cuidado con la flecha. La flecha, chicos, debe ser exacta. Es decir, el error más grande que a veces cometemos por la escritura es hacer esto. Entonces ya para mí el vector no termina aquí, sino que sigue acá. Por lo tanto, si yo digo que este vale 3 unidades, si yo realmente veo hasta dónde llega la punta del vector, en este caso me estaría midiendo 4. Por lo tanto, esto es totalmente falso. Y por lo tanto, si yo tengo una mala lectura del módulo, de la amplitud o de la longitud, como quieran llamarlo ustedes, no lograría estar sacando los resultados que yo espero sacar cuando hago bien los cálculos. Entonces, lo importante de esto es que cuando dibujen un vector, el vector siempre debe ser exacto en esto. Punto de partida, punto de fin. Y el sombrerito se lo ponen después. Por lo tanto, para mí este vector va a llegar solamente hasta acá y no hasta aquí. ¿Entienden? Va a llegar solamente hasta acá, hasta aquí, pero nunca hasta acá. Por lo tanto, esto simplemente me está indicando otro que corresponde al sentido, ¿ya? Pero por ahora, si estamos viendo el módulo, estamos viendo la longitud, que puede ser en unidades, ¿ok? Puede ser en unidades. Segundo caso de la notación, cuando hablamos de vectores y cuando hablamos de módulos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decimos que el vector A tiene un módulo, es decir, tiene una longitud, y para poder delimitar bien que estoy hablando del módulo del vector, yo le debo agregar a esto, mire, aquí yo había cometido el error ya, ¿se fijan que es el error que uno tiene? Cerrar bien la flecha y poner bien el módulo ahí. Entonces, cuando yo quiero especificar que porque hasta aquí estoy viendo el vector solamente, pero si a este vector yo le agrego 2 líneas paralelas y dejo la A entre medio, aquí sí que yo estoy marcando el módulo del vector. Por lo tanto, cuando yo leo simplemente y aparece esto, digo yo, entonces, de otra manera lo puedo ver, ¿ya? Perdón, ahí. Entonces, el módulo va a ser igual a 5 unidades, dependiendo de lo que quieran. 5 unidades, 10 unidades, las que ustedes quieran poner como unidades. Entonces, eso se refiere al módulo. Se refiere entonces, ¿ya? Se refiere entonces a que este vector que estamos usando tiene una cierta longitud, ¿ya? Puede ser, bueno, más adelante vamos a ver las unidades que se usan para esto precisamente. Pero no es difícil. Lo importante es entender
que el vector, para que pueda ser comprendido como tal y con sus propiedades, obviamente vamos a hablar del módulo. El módulo se refiere a la longitud, cuánto mide el vector. Porque eso después lo podemos asociar a otras unidades que nos van a indicar otro tipo de medidas. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entiendan perfectamente bien. Entonces, tengo el módulo, que ya sé que corresponde a las unidades de longitud, por lo tanto, en este caso vamos a dibujar un vector, por eso que dibujé esta cuadrícula que tiene, me mandé el condoro, pero después lo tendré que sacar con alcohol o con algo. Supongamos que yo defino un vector, ¿ya?, que está aquí en este cuadrante, ¿ya? Y por lo tanto, yo tiro, a ver, vamos a tirar una línea hacia arriba, lo vamos a dejar ahí. Entonces, aquí iría el vector. ¿Cuánto vale este vector? ¿Cuál es el largo de este vector? Entonces, yo digo que este largo del vector vale 6. 6 unidades. Por lo tanto, aquí yo tengo una lectura. Si hago un vector más corto, partiendo de 0, porque pueden partir de cualquier lado, pero yo simplemente lo voy a poner acá. Por ejemplo, lo vamos a hacer llegar a 7 o a 8, por ahí. ¿Ya? Es totalmente distinto, ¿se fijan? Este es más largo. Por lo tanto, ya las diferencias de longitud son distintas. Este es el vector A, este es el vector B. Por lo tanto, yo voy a medir ahora en este instante. Para el A, para mí son 6 unidades, y para el B, 7 unidades. Entonces, ustedes se podrán dar cuenta que el vector, mientras más largo sea, yo estoy viendo de alguna manera de forma cualitativa, porque todavía no hemos hablado de la parte cuantitativa, se me perdió una tapita. Ya empezamos con problemas en la filmación. Espérate, voy a entrar en pausa porque si no, nos vamos a perder. Bueno, para que vean que esto no está en vivo, perdón, para que vean que esto no es grabado, sino que es en vivo, no encontré la tapa, no importa, no me hago problema. Vuelvo a la clase entonces. Estamos viendo la primera característica, que es el módulo o longitud o magnitud del vector. Por lo tanto, entonces, cuando yo hago dentro de la escala de los vectores, hago esto, obviamente vamos a tener diferentes magnitudes de vectores, ¿no? Ahí, nunca se olviden de esto. Por lo tanto, obviamente, ¿ya? Estos son distintos en magnitud. Si yo mido la magnitud, este va a ser distinto con respecto a este, con respecto a ese y a ese. Para cerrar el tema, entonces, simplemente yo les digo que la magnitud es la longitud, o conocido como módulo del vector, y se simboliza con una letra entre dos líneas, con la flecha encima, que es el vector, y esto significa módulo. Y el módulo significa la longitud o magnitud del vector. Salgamos de acá, de mi cuadrícula, super cuadrícula. Vamos a borrar. Vimos entonces la primera característica, que tiene su magnitud y su módulo, ¿no es cierto? Que se refiere a la medida del vector, que ustedes eligen. En este caso van a elegir más adelante qué unidades son las que van a usar. Listo esto, entonces pasamos a la dirección. La dirección de un vector en el fondo es en el fondo considerado como la línea de acción. Es decir, si yo hago este vector acá nuevamente, asumimos que este es un ángulo de 50 grados, de 70 grados, ¿no es cierto? Perdón, de 90 grados. Perdón, vamos a hacer más abajo. Aquí y aquí tenemos un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Porque prácticamente es un cuadrado perfecto, ¿no es cierto? 90 grados. Pero ahora yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a poner voy a poner uno que parta por 0, 0, ¿ya? Y voy a dibujar el vector acá en este momento. Ahí lo dibujé. ¿Ya? Entonces, para mí este es el vector. Este es el vector A. Nunca olviden de poner eso, el vector A. ¿Perfecto? Entonces, me están hablando de la dirección. ¿Cómo yo sé para dónde va? ¿O qué medida yo uso para realmente poder pesquisar o ver? Y eso me lo está dando el ángulo que se forma, entre el eje X, que es la abscisa, y el vector. Por lo tanto, para mí este va a ser, supongamos, ángulo alfa, que en este caso sería 45 grados. O sea, la dirección del vector es a 45 grados. Yo entiendo entonces de que él tiene esta pendiente, prácticamente el vector de esta forma, ¿no es cierto? 45 grados. Cuando nosotros leamos los vectores, la dirección de los vectores, siempre se leen los vectores teniendo como base esta línea. Por lo tanto, la lectura va a ser contra los rayos, contra los minuteros del reloj. Vamos a hacer varios ejemplos. ¿Ya? Vamos a hacer, por ejemplo,
otro vector que lo vamos a poner aquí arriba, ¿ya? Que en el fondo es la línea, como dicen ellos, los matemáticos dicen que la línea de acción del vector es la proyección. Aquí lo hacemos. Según esto, ¿cuál sería la dirección? Recuerden, siempre esta línea es la que manda, porque por eso nosotros vamos a ver de esta manera. Por lo tanto, mi ángulo, que en este caso va a ser beta, ¿alcanzan a ver ahí la dirección? Obviamente será mayor. Podría ser al ojo así 60 grados. ¿Se fijan? Hasta llegar, si llegamos aquí paralelo, si este vector fuera paralelo, perdón, al eje de la ordenada, si fuera aquí, el ángulo tendría que ser, ¿cuál sería el ángulo en este momento si lo pongo paralelo? ¿Ven? Sería prácticamente los 90 grados, ¿no? Que son los 90 grados totales que tiene este cuadrante. Entonces, siempre, nunca se olviden de esto. Cuando hablamos de dirección, estamos hablando hacia qué lugar se desplaza el vector. ¿Perfecto? Por lo tanto, mis coordenadas están dadas en grados. Y los grados siempre los voy a medir teniendo como base el eje de las X. Es decir, de aquí para arriba yo parto. Ahora, fíjense en un detalle. Si yo en este instante, voy a borrar acá para que no tengan tantas cosas, tantos distractores. Vamos a poner un vector a este lado. ¿Ya? Vamos a poner un vector a este lado. Pongamos un vector a este lado. Entonces, todavía estoy mirando la tapa donde se cayó. Bueno, no importa. Vamos a poner un vector acá en este lado. A ver, aquí vamos a poner un vector en este lado. ¿Ya? Y como dicen que es la línea de acción, yo simplemente la proyección del vector la puedo tirar hacia abajo. Pero no importa, el que estamos viendo es este. Entonces, ¿cuál va a ser para mí en este instante? ¿Cuál va a ser para mí el ángulo que manda en este instante para decirme qué dirección tiene este vector? Simplemente uso la regla que yo les dije recién, de que siempre se toma como base para poder leer la dirección del vector contra los minuteros del reloj. Bueno, ustedes saben ver el reloj digital, pero ahora tendrán que aprender el reloj análogo, ¿no? Entonces significaría que mi ángulo comienza en 0 y tendría que medir en este sentido. Por lo tanto, es todo este ángulo. Entonces, si yo tengo 90, ya aquí, y esta es la mitad, 45, para mí tendrían que ser 135 grados. ¿Me entienden? Ahora, si yo este vector lo sigo alargando y lo pusiera paralelo al eje de las X, ya ahí me estaría indicando qué tipo de ángulos, cuántos ángulos habría ahí, que es un ángulo extendido. ¿Cuántos ángulos tienen, cuántos grados tiene un ángulo extendido? ¿Sí? Díganme, pues, 2 veces 90, ¿cuánto es? Vamos a marcar aquí un extendido que sea paralelo a este eje de las X, a este eje de las Y, lo vamos a marcar con rojo para que lo puedan ver bien. ¿Ya? ¿Cuántos grados serán acá? ¿Cuántos grados serán acá si yo estoy tomando ahora? Por lo tanto, mi lectura va a ser hasta aquí. Por lo tanto, toda la abertura del ángulo nos estará dando 180 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo extendido. ¿Y por qué? Porque este es justo la mitad y esto es la mitad, por lo tanto tenemos 45 más 45, 90, más 45, 135. Y llegamos al final al ángulo extendido que son 180 grados. Y si diera la vuelta completa aquí, lo pusiera por aquí abajo, tendría que ser 360 grados. Para cerrar entonces el tema de los ángulos y qué significa la lectura del ángulo, significa entonces la dirección. ¿Hacia dónde va? Porque yo tengo que buscarlo en el espacio, me dicen un vector en el espacio, pero yo tengo que ver dónde está. Es decir, entonces, ¿cómo me pierdo? ¿Cómo? Ya, digo yo, incluso se pueden usar, por ejemplo, los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Por lo tanto, entonces yo diría que este vector, que está aquí, que está medio chueco, perdón, este vector que está medio chueco, su ángulo es este, por lo tanto es menos de 90, por lo tanto tendría que ser, supóngase 50 grados noroeste, o sea, hacia allá, noroeste. ¿Ven? Entonces, así es como todos los que navegan y usan el compás, los aviadores usan los computadores y todo, siempre las coordenadas se dan en grados con exactitud, incluso grados, minutos y segundos. Y eso lo pueden ver ustedes en el GPS.
Si tienen una brújula en su celular, lo pueden usar y la ponen la brújula y les va a indicar exactamente el lugar donde están parados. Tantos grados, nosotros somos paralelo 33 grados, no me acuerdo cuánto más, tantos minutos, tantos segundos. Entonces, esa es la posición que nos está indicando en qué lugar, hacia qué lugar camina, en este caso, el vector, ¿no? Ok. Y finalmente nos queda el sentido del vector. Perdón, vimos el módulo, la dirección y, bien digo, el sentido. El sentido de un vector siempre va a estar dado por la flechita, perdón que diga esto, es decir, va para allá. Si el vector va para arriba, el sentido uno dice hacia arriba. ¿Ve? Hacia arriba. Si el vector viene así, ¿para dónde está indicando el capuchón acá? Hacia abajo a la derecha, hacia abajo a la izquierda. Ahora hay un detalle importante, chicos, que tienen que entender. Esto que estoy usando yo, esta cuadrícula que estoy usando yo, se llama el eje cartesiano, en el cual se usan dos ejes, el X e Y, abscisa ordenada, X e Y ordenada. Y esto nos permite nosotros encontrar en el plano de dos ejes, encontrar un punto en el espacio. También existe el de 3, pero vamos a usar el de 2 por ahora. Entonces, aquí tienen que entender una cosa ustedes. Todo vector que vaya hacia arriba, ¿ya? Hacia arriba, siempre va a ser positivo. ¿Ven? Siempre va a ser positivo. Si este vector está indicando su cola, su nariz, perdón, hacia abajo, es negativo. ¿Ya? Si aquí está indicando hacia abajo, también tenemos un eje que es negativo. Y siempre que estén indicando hacia arriba, ¿ya? Hacia arriba, por lo tanto será negativo. Perdón, negativo. Eso es importante. Entonces, este vector está indicando hacia abajo, me está diciendo entonces que es negativo porque está hacia abajo, y hacia abajo está el eje de las ordenadas que está indicando -1, -2, -3, -4. Simple, ¿no es cierto? Simplecísimo. Bien. Entonces quedamos claros de que el sentido está dado por dónde está apuntando la flecha. Y la flecha me va a decir si es arriba o si es abajo. ¿Ya? Por lo tanto, yo diré que si es positivo o es negativo. Y eso va a ser muy importante después cuando tengamos que ubicar un punto en el espacio o cuando tengamos que hacer suma de vectores, ¿ya? Es decir, cuando se unen fuerzas, por ejemplo, suponiendo que un vector me representa la fuerza de algo, ¿no? La fuerza de algo. Bien. Siguiendo entonces con esto, vamos a ver entonces de que los vectores finalmente, ¿para qué me sirven? Me van a preguntar ustedes. ¿Para qué sirve esta cuestión? Esto sirve para medir magnitudes. Es decir, medir magnitudes. Perfecto, para eso sirve un vector. Para eso sirve un vector, para medir magnitudes. Entonces, cuando hablamos de magnitudes, vamos a ver que existen dos tipos de magnitudes. Uno, la vamos a poner acá, para que lo podamos ver mejor. Me imagino que vean bien la clase después. Una magnitud se refiere cuando hablamos de las magnitudes escalares. Cuando hablamos de escalares, nos estamos refiriendo a un número, cualquiera, más una unidad. Un número más una unidad. Simplemente eso. Ese es el dato de una magnitud escalar. Ejemplos. Por ejemplo, pongamos 13. ¿13 qué? 13 grados Celsius. Esa es una magnitud escalar. Sigamos con el 13. 13. En la ley de Newton aparece la unidad para medir fuerza, newtons. Perfecto. Veamos la temperatura. ¿Ya? Ustedes y nosotros y yo tenemos 36,5, que es un número, pero ¿qué? Grados Celsius. Esto es una magnitud escalar, es decir, es un número acompañado de una edad. ¿Cuánto me pesa la bolsa del supermercado? 14. ¿14 qué? 14 kilos. ¿Ven? Un número más la unidad que aparece acá, que es la que me está indicando en el fondo qué estoy midiendo. Aquí estoy midiendo temperatura, ¿ya? Aquí estoy midiendo fuerza, aquí estoy midiendo temperatura, ¿sí? Aquí estoy midiendo masa, recuerden la masa en kilos, que después lo vamos a ver eso. Nos queda otro detalle importante para ver también el tiempo. ¿En qué medimos el tiempo nosotros? Bueno,
Supongamos, 13 pueden ser segundos, pueden ser 13 minutos, pueden ser 13 horas. Pero generalmente en este caso estamos usando siempre en la medida internacional del estándar internacional, estamos usando los segundos, los metros, o estamos usando los minutos, perdón, los metros en la distancia, estamos usando los grados en temperatura y los newtons. Entonces, que quede claro entonces, las magnitudes, son dos tipos de magnitudes, ¿no? Para eso me sirve a mí un vector, para medir magnitudes. Y las magnitudes escalares es un número acompañado de algo más. ¿Qué? De una unidad. ¿Unidad de qué? De medida. 13 grados Celsius, 13 Newton, perdón, vamos a sacar el de ahí. 13 segundos, 14 kilos cuando mido masa, 36,5 cuando mido temperatura. Simple. Entonces ahora, vamos a ver ahora cuáles son los otros tipos de magnitudes que hay, porque vimos ya la primera, que era la más simple de todas, que es lo que se llama la magnitud escalar, ¿no? Que es un número acompañado de lo que llamamos nosotros de una unidad. ¿Cuál es la otra magnitud que existe? La otra magnitud que existe, ¿ya? Escalar, se llama vectorial. La magnitud vectorial sí que contiene más datos, ¿ya? Sí que contiene más datos. Entonces, vamos a encontrar que aquí en estas magnitudes vectoriales sí que vamos a usar las tres características de los vectores vectoriales. ¿Cuáles eran las tres características de los vectores? Módulo, en este caso vector A, módulo, dirección, dada en qué unidad, en grados, aquí vamos a poner grados, y nos vamos a medir el sentido, es decir, aquí estamos en la magnitud vectorial, estamos midiendo las tres características de un vector. Por lo tanto, cada vez que yo lea un vector que empieza en A, ¿ya? Este vector que está aquí, perfecto, para considerarlo vector, yo ya tengo que saber que lo tengo que dibujar así y finalmente poner tres características. El módulo, por ejemplo, 3 unidades que en este caso van a ser 3 newtons, ¿ya? Unidad de fuerza. Nos están pidiendo la dirección, ¿ya? 30 grados, supongamos sureste, por ponerle, y el sentido, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Ahí estoy, está bien escrito hacia arriba, con 2R, con una nomás, no me acuerdo. Entonces, esto es, en el fondo, la diferencia entre una magnitud escalar, que es simplemente un número y una unidad, y la magnitud vectorial, donde ustedes necesariamente deben describir un vector por sus tres características. El módulo, la dirección y el sentido. ¿Estamos claros? Yo creo que hasta aquí vamos bastante bien con lo que hemos explicado, porque esto es un refuerzo de la clase que hicimos el miércoles pasado. Y como sé que no todos la ven, porque hay algunos que tienen sueños, se quedan dormidos, o simplemente dejan encendido el computador, que no me gusta eso que hagan, porque todos estamos haciendo esfuerzo para que a ustedes todo les vaya bien, ¿ya? Entonces, simplemente ahora el profesor lo que está haciendo es un repaso. A propósito, este es el punto cero de origen. 0, 0, 0, 0, este es el punto cero. De aquí uno puede sacar muchos vectores más hacia arriba. Ok. Sigamos más con lo que habíamos visto en la clase pasada. Habíamos visto las magnitudes. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a usar el eje de las X, porque está graficado. Vamos a poner un móvil aquí, es decir, vamos a dibujar un móvil que en el fondo, esto tiene ruedas, ¿ya? Ahí, y tiene ruedas acá. Si yo a este móvil le aplico una fuerza equivalente a 1 newton, que es esta magnitud, 1 newton, ¿ya? Y como contrapartida le aplico otra fuerza equivalente a 1 newton, y ambos están haciendo fuerza al contrario, la pregunta es, ¿se moverá o no se moverá? ¿Se moverá o no se moverá? ¿Hacia qué lado se mueve el móvil? ¿Hacia la izquierda o la derecha? Si ambas fuerzas son equivalentes,
¿Se mueve o no se mueve? Me parece que no, ¿no es cierto? Bien. Supongamos que ahora, como ya sabemos que esa es la unidad del vector, le vamos a agregar esta otra que es la misma unidad, vamos a poner el vector un poco más largo, y esto equivale a 2 newton. ¿Hacia dónde se moverá? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Dónde se ejerce más fuerza? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? O como quieran verlo ustedes. Entonces, en este caso, para mí, es clarísimo que el sentido del vector tiene que ir, el sentido de la dirección, viene hacia la izquierda, en el eje de las X. ¿Ok? Esto es fuerza. Entonces, ¿qué me está demostrando este vector? Que en este vector, si estoy usando Newton, este vector al ser más largo significa que tiene más fuerza. Por lo tanto, si las fuerzas se aplican, definitivamente este se empieza a mover hacia acá. Ahora, si yo le agrego otro más, con mayor razón, ¿ya? Lo que ustedes quieran, pero lo que les quiero decir en el fondo, que aquí hay la aplicación de un ejemplo claro de un vector que está indicando ¿qué cosa? Fuerza, que se mide en newtons. Entonces aquí yo estoy viendo de que el vector tiene una fuerza que implica módulo, 2 newton, que tiene una dirección que en el fondo yo la puedo calcular y tiene a su vez el sentido que me lo está indicando la flecha, ¿ya? O sea, hacia acá. Eso es lo importante que pueden entender cuando yo hago la equivalencia a la equivalencia prácticamente cuando yo trabajo con los números y las unidades. Entonces, dentro de estas unidades, ¿ya? No solamente vamos a medir, por ejemplo, no solamente vamos a medir fuerza, ya, pongamos fuerza aquí arriba. Fuerza, perdón, que la medimos en newton, ¿ya? Ya sabemos que la fuerza se mide en newton. Después podemos ver la fuerza, podemos ver la aceleración, que también un vector me puede decir aceleración, que lo voy a medir en metros por segundo, eso ustedes lo saben ya, de la primera unidad del semestre pasado. Puedo medir también un campo eléctrico, ¿ya? Un campo eléctrico, es decir, el vector bien direccionado y bien proporcionado en términos de su módulo me está dando, por ejemplo, depende si yo quiero medir fuerza, aceleración y todo. Pero recuerden esto, cada vez que yo uso el vector para medir, estamos hablando de magnitudes vectoriales, siempre tiene que ir acompañado de su módulo, ¿ya? Es decir, ¿cuánto vale este, ese o ese? Ese es el módulo. El dirección, que está medida en grados, es decir, cuál es básicamente la dirección medida en grados, y finalmente lo que es el sentido, ¿ya? Que es la que me está dando la puntita de la flecha, es decir, hacia allá, hacia arriba, hacia acá, o así o asá. Conociendo que ustedes ya saben que dependiendo del lugar o el cuadrante donde se mueva, va a ser un movimiento positivo o movimiento negativo. Bien, y espero que hayan entendido esta parte. Quiero avanzar un poquitito más sobre, bueno, los vectores yo los puedo dibujar en cualquier parte del espacio, ¿no es cierto? Yo dije que, por ejemplo, yo tengo un vector que está en 0, 0, siempre lo voy a usar acá, 0, 0, aquí lo tengo, aquí, perfecto. ¿Cuánto equivale este 0, 0? Vamos a hacer lo que equivalga acá al 4, mejor para que nos salga más fácil. Ahí, esta parte de arriba la vamos a ahorrar. Por eso hay que ser exacto en esto. Por eso usan cuadros de matemática para que después no tengan problemas en los cálculos. ¿Ya? Entonces, un vector que está con eje, con la coordenada X, que está justo aquí, tiene 4 unidades, ¿no es cierto? Que son las que me están marcando acá, perdón. Tiene 4 unidades que están acá, perdón. Inmediatamente yo tiro una línea, ¿ya? Una línea paralela al eje de las Y, y levanto este punto, ¿ya? Le pongo una Y, veo hasta dónde me llegó ahí se lo pueden ver mejor, hasta dónde me llegó el vector, y yo simplemente incluso lo puedo cortar, bueno, 9,5, supongamos que sea así. Y aquí está el otro vector, acá hay otro vector, ¿ya? Perdón, también hago lo mismo, paralelo al eje X, entonces yo tengo aquí las medidas justas para marcar un vector. Supongamos,
Supongamos ahora que nos vamos a poner el primer punto en 7, ¿ya? Ahí. Y levantamos un punto para poder ver equivalente al otro. Y supongamos que este sea 6. A ver, 6 se debería ser así, más o menos. Ahí. Por lo tanto, donde se juntan ellos es donde el vector va a finalizar. Es decir, aquí va a estar la cabeza del vector. Y yo lo puedo poner de esta manera. ¿Ya? Es decir, siempre haciéndolo partir, en este caso del punto 0, 0. Lo puedo hacer, por ejemplo, en los segmentos negativos. Cuando la x es negativa, fíjense, y aquí la y es negativa también. O sea, la y y la x aquí arriba son positivas, la x y la y, acá en este caso son, ¿ven? La x y la y son negativos acá. Supongamos ahora que vamos a poner un vector. A ver, vamos a tirar una línea en el otro, en negativo, negativo. Vamos a tirar una línea, aquí, perdón. Y vamos a hacer coincidir con un punto acá. Vamos a ver. Ahí. Ya, aquí va a estar. Entonces, yo simplemente con una regla y un lápiz, ojalá que lo puedan ver ahí, lo unen, ¿ya? Y hacen su vector. Por lo tanto, mi vector va a tener las siguientes coordenadas. Primero, siempre, cuando ustedes dibujen un vector, el punto de un vector, deben pensar que hay dos ejes en los cuales tienen que considerarlo, ¿ya? El eje de las X y el eje de las Y. Siempre se va a considerar primero en la lectura el eje de las X y posteriormente el eje de las Y. Veamos el primer caso. ¿Cómo sería en este caso? ¿Ya? El eje de las X, por ejemplo, sería el punto X está dado por X, ¿ya? Sería esto, X7, 6. Para mí ese sería el primer punto. Supongamos vector A. Este es el vector A. El vector B, ¿ya? Sería entonces la siguiente. ¿Cuánto tiene X? X primero, vector B. Tiene 4, porque me estoy refiriendo a la Y, el punto que es 9,5. 9,5. Entonces, lo que yo he hecho ha sido graficar un punto en el espacio y después lo prolongo hacia el origen. No necesariamente el origen, ya vamos a ver después. Y en el caso puntual de este que está a la izquierda, ¿cuáles serían para ustedes ya el punto ¿cómo se llama? Del vector C? Sería menos 9, ¿cuánto? Menos 6. Entonces, ustedes lo que hacen es ubicar en el espacio cartesiano estos y forman un punto y lo prolongan y lo parten desde aquí. Por lo tanto, el punto de partida de los vectores siempre es 0, 0 y termina en esta zona. ¿Ok? Esa es la forma correcta de la notación de un punto en el espacio. Ahora, esto es para ordenar un poco, ¿no? Por eso usamos el punto cartesiano porque nos da prácticamente nos da la ubicación exacta de un punto en el espacio. Pero también podemos hacer lo mismo, sin necesidad de estar haciendo esto, ¿ya? Veamos el primer caso. ¿Cuántas unidades, por ejemplo, tiene el vector X? El vector A. 7, ¿no es cierto? 7X. Pero yo los 7X los puedo poner acá. Si yo cuento de aquí cuento el 0, ¿sí? Porque es el 0 que está acá. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, yo ya tengo 7 unidades que corresponden a este vector que ahora yo lo voy a trasladar. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es nuevamente tirar hacia arriba una anilla paralela al eje de la Y, a la ordenada. ¿Y cuánto es la altura que tiene cuánto es la altura que tiene en el eje 6? Por lo tanto, yo cuento hacia arriba, prácticamente cuento hacia arriba, desde el punto 6, cuento desde acá prácticamente, cuento 6 puntos. Por lo tanto, tengo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, mi vector en el fondo, miren dónde va a quedar. Va a quedar acá. Simplemente yo ahora lo puedo poner ya prácticamente desde aquí.
¿Ven? Más o menos así debería quedar. Casi paralelo, no me salió muy bien. Pero en el fondo lo que les quiero decir es que yo los vectores los puedo trasladar siempre y cuando siempre conserve las unidades tanto del eje X como del eje Y. Este vector yo lo puedo dibujar más allá, siempre y cuando yo ponga cuánto tiene de altura, por ejemplo, de 9,5. Supongamos que partimos de 9,5 hacia arriba aquí. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5. ¿Y cuánto tengo de longitud? Tengo 7, dijimos, ¿no? Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, hago coincidir aquí y mi vector que está acá lo estoy poniendo en este momento acá. Hasta yo caigo en el error. ¿Ven? Lo que yo les quiero decir en el fondo es que los vectores no necesariamente, porque después ya se acostumbra con esto, pero cuando comenzamos a trabajar con vectores, lo ideal es trabajar con campos cartesianos, ¿ya? Con planos cartesianos, pero también podemos trabajar en el espacio sin ningún dato, simplemente siempre manteniendo las unidades, ¿ya? Siempre manteniendo las unidades. Ok, veamos, ¿qué otra cosa más podemos ver acá? Ya la dirección la vimos la magnitud, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver un caso particular acá. Aquí vamos a un poquitito de paciencia, porque aquí vamos a usar algo que es matemática, ¿ya? Cuando se nos da, en este caso, cuando el triángulo, perdón, cuando el ángulo que se forma, el sentido que nos da 90 grados, ¿no es cierto? 90 grados. Vamos a dibujar, perdón, la dirección. Vamos a dibujar un vector. Vamos a dibujar un vector que está de 0, 0, ahí, ¿no es cierto? Hasta 7 parece que estamos aquí, si no me equivoco. Pasadito, justo. Ya, ahí, perfecto. Y acá marcamos perdón, y 8 acá al otro lado. Por lo tanto, ¿cuáles serían mis coordenadas en este momento? Acá está el vector. ¿Ya? ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Cuáles serían las coordenadas? Serían 7, 8. Si lo veo de otra manera, este es el eje de la abscisa, este es el eje de la Y. 7 y 8. Luego yo planteo una paralela a esto y ustedes van a ver qué se va a formar acá. ¿Qué se forma aquí? ¿Qué se forma aquí? Se forma un triángulo, ¿no es cierto? Se forma un triángulo. Entonces, yo quiero medir ahora cuánto vale, cuál es la magnitud del vector que se forma acá, que es el vector A. ¿Cuál es su magnitud? Yo no la sé. Yo sé solamente que tengo dos lados, ¿no es cierto? Este, que es A, y este, que es B. Pero ¿cómo calculo yo C? ¿No? El lado C. Porque quiero saber la magnitud del vector A. ¿Cuánto me vale la magnitud del vector? ¿Ya? Del vector A, que en el fondo es el que me interesa conocer. Para esto yo tengo que usar un teorema, ¿ya? Y disculpen, pero tengo que usar matemática, pero sencillo. Teorema de Pitágoras, que solamente se usa cuando se produce un ángulo recto acá. ¿Se fijan? Aquí hay un ángulo recto. Entonces, para que podamos distinguir bien, los catetos se llaman los lados del triángulo, el lado A, el lado B y el lado C. Fíjense un detalle, el lado A y el B son exactamente iguales, ¿no es cierto? Porque forman prácticamente un ángulo recto. Pero ¿qué pasa aquí con el cateto C? Es mucho más largo, por lo tanto yo asumo que la longitud, la magnitud de este vector debería ser más grande que estos dos que están acá. Entonces se llama Pitágoras. Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de los catetos, perdón, que la hipotenusa se llama al lado más largo, hipotenusa. Yo no le puse los nombres. Que la hipotenusa, que es esta que está aquí, que es el lado C, me dice a mí que la hipotenusa es igual a la suma de los catetos, es decir, A más B al cuadrado. ¿Perfecto? A más B al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda a mí que ver entonces? Tengo que resolver cuál es el valor de la hipotenusa.
vector que se formó acá. Teniendo ya los datos, sigo, ¿bien? Veo primero el lado A. El cateto A me mide 7. Perfecto, más el cateto B que me mide 8. Perfecto, me voy a trasladar al lado de acá. ¿Qué me está diciendo entonces el teorema de Pitágoras? Me está diciendo que la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado elevado a su raíz, por lo tanto sería 7 al cuadrado y 8 al cuadrado. Por lo tanto serían 49 más 64. Por lo tanto, la hipotenusa ya tendría que ser en este momento, ya saqué ya los cuadrados de acá porque prácticamente ya los elevé al cuadrado, por lo tanto me queda solamente la hipotenusa, ya la raíz se desaparece, ya esto se desaparece porque ya convertí ya los lados al cuadrado, por lo tanto me queda 49 más 64, son 13, 5 y 6 son 11, 113. Por lo tanto, la hipotenusa, perdón, esto va a ser raíz, perdón, tenía razón, raíz de 113. ¿Y cuánto es la raíz de 113? Bueno, puede dar justa, la raíz de 100 es 10, por lo tanto estamos sobre los 10. Veamos qué dice la calculadora fantástica. Vamos a ver qué dice la calculadora fantástica y vamos a ver dónde la tengo la calculadora primero que nada. Ya hasta ahora ya estoy dando jugo, chicos, porque estoy cansado. Ya, entonces, ¿dónde está la...? Ahí estamos, con la raíz cuadrada. ¿Cuánto nos dio? 113, si no me equivoco, 9, 4, 13, 5 y 6 son 11, perfecto. 113, raíz cuadrada. ¿Dónde está la raíz aquí? Aquí empezamos con problemas. ¿Cómo no va a estar la raíz cuadrada en esta cuestión? ¿Cómo va a ser tan penca? Acá, a ver, ¿qué me da acá? 10,6, ¿ya? Por lo tanto, el resultado final, la hipotenusa, que es el lado más largo, me tiene un valor de 10,6. Esa es la respuesta correcta. Siempre entonces, este teorema de Pitágoras se usará cuando se usa un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo implica que tienen unos dos ángulos rectos. Por lo tanto, tengo dos catetos, A y B. Entre ellos se forma este ángulo recto. Entonces, el lado contrario al ángulo recto para mí va a ser la hipotenusa. Olvidémonos de las letras, ¿ya? La hipotenusa para nosotros siempre va a ser H, tal como está escrita por aquí, hipotenusa, la H, ¿ya? Y el cateto A, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero en el fondo, matemáticamente es, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Por lo tanto, simplemente ustedes miden, elevan al cuadrado, ¿ya? Elevan al cuadrado y después el resultado final lo llevan bajo la raíz y sacan la raíz cuadrada de 113, que en este caso corresponde a 106. Esa es la forma en la cual ustedes pueden sacar, en este caso particular, para aplicar el triángulo rectángulo, nada más. Si eso se da, perfecto. Fíjense que yo estoy usando como cateto este sector del segmento X y este otro sector del segmento Y como proyección, ¿ya? Como proyección. Y ahí tenemos calculado entonces la magnitud de la hipotenusa, que en este caso pueden ser 10,6 unidades, supongamos, porque aquí estamos midiendo unidades, no hemos dicho nada ni de metros ni de kilómetros. Unidades, 10,6 unidades equivale a la raíz de 113. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Qué otra cosa más quería? Porque esto no lo alcanzamos a ver en la clase. Yo les voy a dejar unos ejercicios, ¿ya? Yo les voy a dejar unos ejercicios. A ver. Yo les voy a dejar unos ejercicios. Esperen un poquitito. Esperen un poquitito cómo lo vamos a hacer acá. Porque ya vimos el teorema de Pitágoras, ahora les quiero dejar una tarea. Porque esto es lo que vamos a hacer la próxima semana, es decir, este miércoles que viene. Entonces, yo voy a poner acá. Primero me van a ubicar en un plano cartesiano las siguientes coordenadas. Para el vector A, sus coordenadas van a ser 4 menos 1. El vector B, esto lo hacen en su casa, van a ser 10, 10. Perfecto. Para el vector C,
Las coordenadas son menos 7, menos 9. Y el último vector que vamos a hacer como tarea va a ser igual a el segmento, supongamos, 3, menos 10. Ustedes se ubican en este plano cartesiano, porque para eso tienen cuadernos de matemática, lo hacen perfectamente bien cuadraditos. Ustedes pueden usar un cuadro como unidad o cada 3 cuadros, 4 cuadros, marcan una unidad dependiendo cómo lo quieran hacer. Lo importante es que me ubiquen estos puntos. Ahora, un detalle importante. Este que está aquí, si ustedes se fijan, vector B, ¿ya? Me está diciendo que tengo 10 aquí y me está diciendo que tengo 10 acá. Por lo tanto, en este vector ustedes van a aplicar el triángulo de Pitágoras para saber, por lo tanto, entonces el vector B van a calcular el módulo del vector B dadas las coordenadas, ¿ya? Dadas las coordenadas en este caso son 10 y 10, van a calcular la hipotenusa, es decir, H. Recuerden la fórmula. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Y ustedes al final, haciendo ese ejercicio, aplicando las variables que están ahí, simplemente van a decir cuánto es H al final. Y se lo voy a preguntar a cualquiera. Y el que lo tenga se va a ganar un punto. ¿Perfecto? Un punto. ¿Ok? Estamos claros. Y vamos a darle un punto a cualquiera de los que haya desarrollado. A este le voy a dar 1,5 puntos. Y a esto les voy a dar un punto cada uno. ¿Ya? Y va a ser al azar. Obvio, tienen que ir a clase y yo simplemente en los que estén presentes voy a decir, señorita tanto, dígame el módulo del vector A que le acabo de dar, dadas las coordenadas 4 menos 1. ¿Cuánto es en el fondo? No, simplemente graficarlo. Como lo va a tener hecho en su cuaderno, va a prender su cámara en ese momento y me va a mostrar su cuaderno para ver si realmente ha cumplido o no con, con lo que en el fondo estoy pidiendo, ¿ya? Porque después vamos a ver los componentes rectangulares, que eso los tenemos que ver más en principio, ¿ya? Vamos a poder ver bien ¿qué más nos queda? Sí, nos queda bastante, ¿no? La suma de los vectores, que es importante. Ya estamos viendo representación de vectores, ¿ya? Y vamos a ver después la suma gráfica de los vectores. Es decir, ya nos vamos a descolgar de este mamotreto que se llama, de este cuadrado, perdón, estoy cansado hasta ahora, disculpen, del cartesiano, del plano cartesiano, y vamos a calcular vectores. Por ejemplo, ¿cuál sería el resultado de este vector A más este vector, que es B, y este vector, que es C, que tiene esta dirección y este sentido, ¿ya? Este es el punto C. Y esto es fácil, chicos. Miren, se los voy a adelantar. El vector A tiene sentido hacia arriba, la dirección, la podemos calcular, pero ustedes simplemente hacen esto. Dibujan el vector A tal como está, siguen con la dirección del vector B a contar del vector B, lo suman acá, y el vector C sería este que está acá. Por lo tanto, ahí está la suma de los vectores A, B y C. Simplemente siguen el sentido que le está dando la flecha. Nunca para el otro lado, porque siempre está en el plano positivo en este momento. Ya, después veremos la resta. Pero eso es una suma, una forma de poderla entender. Pero no les quiero llenar la cabeza más de cosas. Simplemente les voy a dejar esta tarea, ¿ya? Para que me calculen, para que grafiquen en su casa y hagan este ejercicio que está acá. Dado las coordenadas 10,10, ¿ya? Calculen por el teorema de Pitágoras, porque se les va a dar ahí el teorema de Pitágoras, porque se va a formar un ángulo recto en alguna parte, acá y acá, se forma un ángulo recto aquí,
proyectan el vector entre los dos puntos y ahí me van a medir cuánto vale la hipotenusa. Chicos, uy, 1 hora 10 hice con ustedes. Bueno, discúlpenme, se me pasó la hora, estaba mirando la hora en la casa y no la... Pero quiero por favor que lo vean con calma, porque esto no es difícil, es simplemente práctica. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es ejercitar. Utilicen un cuadriculado y se van a ir como un tubo para allá. Pero siempre acuérdense de los tipos de magnitudes vectoriales, magnitudes escalares, para qué me sirve, por qué tengo que saber del vector, qué puedo representar con el vector, y el vector a mí me va a decir algo en ese momento, ¿no? Si está todo completo, la magnitud vectorial me va a decir algo cuando después apliquemos las leyes de Newton. Chao chicos, que estén bien. Un abrazo y que tengan un buen fin de semana. Que estén bien. Chao, chao. Y disculpen por la hora que se me pasó.